¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en un día importante para el sector, pues no para el sector, que para el país. Estamos hablando de un día donde después de mucho tiempo de que se hablaba muy poco de la importancia del suelo, hoy se presentó una nueva política nacional de suelo y es un acto relevante que pues, habría que comentar. Hemos estado en eso, en la mañana transmitimos la ceremonia íntegra de presentación y hoy para aclarar algunas dudas, intercambiar algunas opiniones, está con nosotros Pepe Iracheta. Querido Pepe, ¿cómo estás? Felicidades. Hola Horacio, buenas tardes, muchas gracias y gracias a ti por el apoyo en la presentación de la mañana. No, fíjate que la verdad es que me parece que sea algo relevante y más que ahorita la pandemia nos está aventando en la cara la importancia de hacer mejor uso del territorio, mejor uso de las ciudades y me parece que tener unos parámetros claros de cuál debiera ser la política marco sobre la que se generen los ordenamientos regionales. A fin de cuentas, mira, ya en la mañana tuvimos el acceso a la presentación. Quien la quiera consultar la puede ver en Facebook de Centro Urbano. Está guardado el video completo. Y ahorita vamos a estar transmitiendo por aquí en los comentarios. Vamos a poner el documento para que lo puedan consultar. De tal modo que ahorita, más que hablar ya de una nueva presentación, ¿por qué no nos vamos sobre algunos de los temas que pueden ser preguntas interesantes sobre esto? Por ejemplo, ¿para qué puede servir una política nacional de suelo, Pepe? Yo te diría al revés, ¿para qué no? Toda la actividad económica y la base ambiental surge del suelo, o al menos la inmensa mayoría. Entonces, ya hablando de temas estrictamente territoriales, si estamos hablando de una política de desarrollo urbano o cualquier decisión de política pública relacionada con el desarrollo urbano o con el ordenamiento territorial, necesariamente tiene que surgir de una política de suelo, una política que sirva para gestionar de mejor forma el territorio, que permita controlar la ocupación del suelo y que de ese modo sirva como la base, como el fundamento para todas las demás propuestas que se hagan. Y te pongo el escenario contrario, de intentar cualquier política de desarrollo urbano, incluso a nivel local, un plan municipal de desarrollo urbano, por ejemplo, que no considere acciones y políticas específicas, contundentes, relacionadas con el suelo, está condenado al fracaso. Oye, ahora, en pláticas contigo nos decías que parte del tema es que esto no tiene un carácter de obligatorio, es sobre todo un catálogo de buenas prácticas, de buenos conceptos que integra una política nacional y el reto fuerte va a ser bajarlo a nivel de cancha en municipios. ¿Cómo sería esta implementación para buscar que estos objetivos, que además estos objetivos lo importante es que están alineados pues, con mucho tipo de temas que son tendencia a nivel internacional? Una parte de instrumentos financieros que ya funcionan en otros lugares del mundo, una parte de, por ejemplo, lo que hablan lo que se anunció en Hábitat 3, lo que serían los conceptos de ONU Hábitat en cuanto a vivienda adecuada, una serie de cosas que ya debieran ser desde antes. La verdad es que retomar, dar este paso adelante para actualizar este listado de conceptos base para definir el uso del suelo es importante. ¿Cómo se va a hacer para bajarlo a cancha en el orden municipal? Sí, son los ODS, ¿no? Los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Mira, el gobierno federal al final no tiene una incidencia directa en muchos temas del territorio. Hay que recordar que, de acuerdo a la Constitución, la autoridad para determinar los usos y destinos del suelo es el gobierno municipal. Los municipios son quienes tienen este poder y esta autoridad para hacer cualquier determinación. Sin embargo, tanto los gobiernos estatales como en este caso el gobierno federal sí tiene una capacidad de incidir, pero de forma indirecta. Y lo hace a través de varios mecanismos. El más importante es a través del financiamiento. Los principales organismos de financiamiento, tanto de la vivienda como del desarrollo urbano y de la infraestructura, son organismos del gobierno federal. Ahí tenemos Infonavit, tenemos Alfoviste, tenemos a Sociedad Hipotecaria Federal, tenemos a Banobras, que a través de cómo conducen o cómo orientan esta inversión, pueden influir de forma indirecta en las decisiones que se toman respecto al suelo. Ahora, esta política nacional del suelo que se presentó hoy, no es una ocurrencia que haya tenido el INSUS o un capricho. Es el resultado de un trabajo que venimos realizando ya por más de 2 años desde el equipo de transición
con el secretario Meyer, con todo el resto del equipo de la SEDATU y de las demás dependencias del ramo 15, CONAVI, el propio Infonavit, FOBISTE, FONAPO, etcétera, todas las dependencias, venimos trabajando en una serie de políticas y programas que sirven para orientar esto, ¿no? Cómo se destinan los recursos y cómo se ocupa el territorio. La política de suelo es un instrumento en ese sentido que surge de este grupo de trabajo, que surge de este debate y que está perfectamente alineado con los demás mecanismos. Entonces, si bien, como bien dijiste, no es un instrumento que sea de aplicación obligatoria por ley, no está considerado en ninguna ley, sí refleja pues muchas de las prioridades y de los objetivos que busca el gobierno federal en este ramo específico. Entonces cuenta con todo el apoyo en ese sentido, tanto financiero como de orientación de política pública de la propia SEDATU y de los demás organismos. Entonces, el mecanismo para impulsar su implementación, por un lado, viene por aquí, esta fuerza que tiene el gobierno federal en estos dos terrenos que acabo de comentar, pero también desde el punto de vista de las buenas prácticas. Los gobiernos municipales saben que no cuentan con el financiamiento adecuado para garantizar la provisión de servicios. No hablemos ni siquiera de servicios de calidad, proveer servicios nada más. No tienen capacidades técnicas en muchos casos para garantizar el cumplimiento de la normatividad de la planeación urbana, y no porque no quieran, es un tema estrictamente financiero y de capacidad financiera que les permita contar con equipos de trabajo suficientes y adecuados. Entonces, algunos de los planteamientos que vienen en esta Política Nacional de Suelo hablan precisamente de mecanismos que podrían servir para el financiamiento y para la generación de capacidades de los municipios. Entonces, desde este otro punto de vista, es un incentivo muy fuerte para los gobiernos locales buscar seguir las orientaciones que estamos planteando, ya que van a representar una ampliación de su capacidad financiera y de su capacidad técnica. Y finalmente, cuando hablamos, por ejemplo, ahorita he hablado del ingreso que podrían recibir los municipios. Ahora hablemos del ingreso que no tienen que estar gastando de forma inadecuada, como es el caso de los asentamientos irregulares. Un asentamiento irregular, tú lo escuchaste en la mañana, de acuerdo a las estimaciones que tenemos en el INSUS, puede llegar a costar hasta 8 veces la provisión de servicios de lo que costaría en un área consolidada. Entonces, para un municipio es cercano imposible proveer de servicios básicos en un asentamiento irregular, simplemente por el costo que esto implica. Además, un asentamiento irregular, en la inmensa mayoría de los casos, no está inscrito en el catastro, no tiene una cuenta predial y por lo tanto no paga un impuesto predial. Entonces, el municipio, por un lado, tiene una carga financiera muy fuerte y por el otro no tiene ninguna forma de compensar esas necesidades de recursos para proveer de servicios. Entonces, me parece que estos tres elementos se engranan muy bien para constituirse como incentivos muy fuertes, sobre todo financieros, pero también de otro tipo, para que los municipios decidan acercarse a los conceptos, a las ideas que están planteadas en esta Política Nacional de Suelo. A mí me parece muy interesante. Mira, desde hace mucho tiempo, tú hablabas de hace 2 años cuando estaban en el periodo de transición, trabajando en armar una política, haciendo equipo en torno a Román Meyer. Y Román siempre ha dicho, el secretario Meyer siempre ha dicho que es importante que el Estado recupere la rectoría en el tema del suelo, en el tema urbano. Siempre ahí sí ha sido muy insistente. Después se ha dicho en forma insistente que el tema es poner a las personas al centro y hoy se hablaba de la importancia de recuperar la esencia social del suelo, el objetivo social, el carácter social. Esa es una visión muy social que sin embargo me parece muy positivo que se está complementando con temas que tienen que ver con gestión de ingresos, con gestión de instrumentos financieros, porque a fin de cuentas el puro bonito deseo no conduce a nada. Entonces me parece que el objetivo social debe estar claro porque a fin de cuentas para eso queremos la
las ciudades. En las ciudades vivimos gente si queremos vivir mejor. Sin embargo, queremos que las ciudades tengan la fortaleza económica que les permita hacer lo que necesitamos. Tú hablabas, por ejemplo, de temas como poner en orden la captación de prediales, hablabas de otros instrumentos, no me acuerdo si hoy en la mañana o en algunas de las charlas que hemos tenido para en torno a esto, de instrumentos como la famosa captación de plusvalías. ¿Cómo se podría hacer un sistema virtuoso que permita poner todo este tipo de cosas al servicio de la ciudad y en consecuencia al servicio de la gente para cumplir con todo eso que dice esta administración de devolver al Estado la rectoría y al suelo el carácter social? Mira, es una cuestión de organización, de asumir la autoridad, sobre todo de los gobiernos locales, sobre precisamente la determinación de usos y destinos del suelo, pero también es un tema de poner en orden todos los incentivos y desincentivos que buscamos para orientar cierto tipo de decisiones de desarrollo urbano o de ocupación del territorio en general. Son muchos factores que lo que estamos buscando es que se alineen de modo que haya este entendimiento y esta capacidad de todos los ámbitos de gobierno. No quiero decir que el gobierno federal esté por arriba o sepa más que los demás gobiernos, simplemente es sumar estos esfuerzos y de forma muy relevante bajar esta discusión que ha ocurrido por mucho tiempo en la academia, en la industria, ahora en el propio gobierno, bajarlo a otros ámbitos de participación en la ciudad. La iniciativa privada ha estado también involucrada en este debate, pero me parece que sigue siendo un tema muy abstracto, no termina de cuajar en el imaginario de la gente, del ciudadano de a pie. Y recuerdo un caso muy específico, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, cuando se hablaba de la captación de plusvalías que acabas de mencionar. Y hubo una serie de desinformaciones o de informaciones imprecisas que desafortunadamente llevaron el debate hacia un lugar que no era el lugar que debía tener, porque nunca hubo una capacidad de comunicar de forma adecuada en qué consistían estos instrumentos, que además son muchos, ¿no? Yo no le llamaría de captación de plusvalías porque hay una serie de instrumentos que sirven para la gestión del suelo, entre los cuales está la gestión de la valorización, que es esta captación de plusvalías, pero es uno de varios. Es más, el impuesto predial, si tuviéramos un impuesto ideal en un mundo económico, digamos, de lo ideal de la economía, competencia perfecta, información perfecta, etcétera, el impuesto predial sería el mecanismo de gestión del suelo que captaría de forma perfecta estas plusvalías y le daría la capacidad financiera al municipio para satisfacer todas las necesidades. Es más, en Estados Unidos, que es un ejemplo muy cercano, pero en muchos países de América Latina y literalmente en todo el mundo desarrollado, sobre todo en Europa, el impuesto predial, el impuesto a la propiedad, que tiene diversos nombres, es de los impuestos más fuertes y más importantes. Y es un impuesto que sirve para tomar todo tipo de decisiones, incluso para las familias de en dónde quieren vivir, porque el predial refleja la calidad de los servicios, la calidad de la infraestructura. En Estados Unidos incluso refleja la calidad de la educación. Los sectores educativos están muy vinculados con el valor de la propiedad y el impuesto a la propiedad. Entonces, en México, desafortunadamente hemos dejado ir al predial. La tasa que se cobra y sobre todo los valores catastrales no reflejan de ninguna forma el valor comercial, por ejemplo, que puede tener una propiedad. Y en ese sentido estamos acostumbrados a pagar un impuesto muy bajo y sin embargo exigimos servicios de alta calidad. Entonces, es una red, eh, es un círculo vicioso, como bien dijiste tú, ¿cómo podríamos entrar al círculo virtuoso? Bueno, es rompiendo justamente estas ideas que han permeado mucho en la sociedad mexicana y que implican un entendimiento no necesariamente adecuado de lo que son estos instrumentos de gestión del suelo. Soy consciente que esto va a tardar mucho tiempo, no es, digamos, hoy se publicó la política de suelo y mañana ya estamos tomando decisiones. No, esto es un proceso de construcción, de ciudadanía, de empoderamiento, de formación, de capacitación en todos los niveles de gobierno, en todas las dependencias,
en la sociedad civil, en la industria, en la iniciativa privada, hasta que lleguemos a los ciudadanos de a pie y esperemos que en algún día cercano ya tengamos pues una ciudadanía que defiende estos propios instrumentos porque entienden que al final los últimos beneficiarios son los propios habitantes de las ciudades a través de los gobiernos municipales que tienen que ser fuertes. De otro modo, simplemente va a ser imposible tomar cualquier decisión de política pública que tenga que ver algo con el territorio. Oye, Pepe, hay un tema, a ver, la ocupación del suelo la hace la gente. Cuando hay mecanismos adecuados, formales, para encauzarla que lo haga adecuadamente, lo hace adecuadamente. Cuando no, se vienen las invasiones y se viene todo este relajo que luego vemos que acaba por distorsionar por completo cualquier objetivo de uso adecuado del suelo. Entonces, la gente es la que ocupa el suelo. El gobierno es el que define o debiera definir el uso adecuado del suelo, porque muchas veces, desafortunadamente, lo que hay es un vacío en las regulaciones, sobre todo locales, que no hay claridad, no hay contundencia, no hay transparencia, no hay actualización. De repente vemos ciudades que pueden pasar, ciudades importantes que pueden pasar décadas sin que actualicen sus instrumentos de planeación urbana. Pero también el otro factor que incide en esto es la iniciativa privada vista desde el ámbito de los que son los desarrolladores inmobiliarios que generan activos inmobiliarios de todo tipo para darle un valor utilitario al suelo. O sea, podemos decir que el suelo tiene determinada vocación, pero se requiere que lleguen las infraestructuras públicas y privadas encima para que esa vocación tenga cara, ¿no? Para que si es una vocación industrial, pues haya parques industriales, y si es una vocación habitacional, haya vivienda. ¿Cómo se haría esta vinculación para que la iniciativa privada se sume de una forma virtuosa a este círculo de generar un mejor uso del suelo? Quiero empezar por algo que acabas de decir al inicio de tu pregunta, Horacio, sobre esta disparidad que existe entre la capacidad de la gente que ocupa el suelo, esta disparidad entre la capacidad de pago, la capacidad económica de muchas familias y la oferta de suelo que vemos en las ciudades. Cuando hablamos de que cerca de la mitad de la población no tiene capacidad de acceder a suelo formal en ninguna ciudad, a mí no me parece que sea un mercado que está en equilibrio. Más bien me parece que es un mercado especulativo que asume que el suelo tiene un mayor valor del que en realidad tiene. Y además de un mercado que no reconoce cómo se genera el valor. Y el valor se genera de diversas formas, pero hay dos principales. La primera es a través de la inversión pública, y aquí recalco la palabra pública, las infraestructuras, los equipamientos, son las que determinan el valor. Y el otro gran creador de valor en el suelo son las decisiones administrativas sobre usos, destinos y densidades, que eso al final, de nuevo, recae en la autoridad municipal. Entonces, partiendo de esta idea, yo creo que la solución está en encontrar un equilibrio, en encontrar un balance. El mercado hoy de suelo y de vivienda no está en equilibrio. Por lo que dije, la mitad de la población no puede acceder a este suelo. Tendría que haber una oferta para todos, diferenciada evidentemente, pero tendría que haber. Y también eso es culpa en buena medida del Estado, a través de los mecanismos de financiamiento que se han desarrollado. Entonces, ¿cómo puede participar la iniciativa privada para generar una ciudad mucho más accesible, equitativa para todas las personas? Creo que la única forma es a través de una colaboración intensa con el gobierno, con el Estado. Yo estoy convencido de que el financiamiento público, los subsidios u otro tipo de mecanismos de este tipo nunca van a alcanzar. La única forma es si aprovechamos la propia fuerza que tiene el mercado para resolver las necesidades de buena parte de la población. La forma de hacerlo, creo yo, es alcanzando un equilibrio y alcanzando un diálogo que nos permita sentar las bases de cómo vamos a trabajar juntos. Y aquí creo que a lo mejor atrás de un ejemplo va a ser mucho más fácil de entender. Tradicionalmente, los grandes dueños del suelo en este país, que son los ejidos y las comunidades, no se han sentado ni con la autoridad municipal ni con la iniciativa privada. Al contrario, lo que ha ocurrido es que se ven como enemigos, como que uno está tratando de abusar del otro, y en ambos sentidos, porque ha ocurrido en ambos sentidos,
y no ha existido esa capacidad para sentarse a dialogar. Entonces, lo que ocurre es que, por un lado, los ejidos ocupan su suelo, lotifican zonas que probablemente no son aptas, donde normalmente surgen los asentamientos irregulares, y por el otro tenemos a los desarrolladores buscando el suelo más barato posible, de modo que el financiamiento público permita acceder o permita generar una oferta que sea vendible en el mercado formal, que es una oferta además que, insisto, excluye a una gran proporción de la población mexicana. Pero ¿qué pasaría si nos sentáramos a platicar y dijéramos, a ver, dueño del suelo, inversionista y desarrollador, vamos a empezar un proyecto juntos, que además cuenta con todo, con el visto bueno, digamos, del Estado, con todos los incentivos financieros, económicos, de financiamiento de infraestructura, de vivienda, de suelo, es decir, un paquete de incentivos en una zona específica de la ciudad que nos interesa que se consolide o que a lo mejor es de crecimiento, pero que es un crecimiento planificado. Hay un principio económico básico que son las economías de aglomeración, en donde tienes mucha gente viviendo, de forma orgánica y de forma natural, se genera actividad económica y se genera un valor importante respecto al suelo. Entonces, juntamos a todos estos actores, estos ingredientes, estamos generando proyectos que son viables desde el punto de vista económico para un desarrollador, que son adecuados desde el punto de vista social de un ejido o una comunidad, que son adecuados desde el punto de vista de una ciudad porque está bien planificado, con la capacidad de instalar la infraestructura y los equipamientos. Y finalmente, el tema más importante, son adecuados desde el punto de vista social. Quien llegue a vivir ahí va a vivir en buenas condiciones y además va a garantizar que no estemos acabando con zonas de valor ambiental, con zonas de valor productivo, etcétera. Hemos hecho corridas financieras diversas aquí en el instituto y otros ejercicios que conozco fuera del instituto y el resultado es que son realmente viables financieramente, incluso más que un proyecto tradicional de vivienda como los que conocemos que se han hecho en los últimos 15 o 20 años. Entonces, es cosa de un poquito romper estos esquemas de trabajo que traemos desde hace muchos años y pensar en otro tipo de desarrollos que pues al final sirvan para hacer ciudad y donde haya un ganar, 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 varios ganar, dependiendo del punto de vista desde el que lo veas. Ahora, conceptualmente y en términos de diagnóstico, a nivel internacional decíamos que hay muchos conceptos que pareciera ser ahorita el común denominador, los ODS, Hábitat 3, en fin, hay muchas cosas positivas. Sin embargo, el hecho es que a nivel mundial se está viviendo una crisis urbana en muy buena medida porque ha sido difícil controlar el suelo, incluso para muchos que en la teoría o en la vanguardia aparecen, pero atender la escasez del suelo adecuado, el suelo barato, del suelo accesible, ha sido un problema mundial. ¿Tú ves que las experiencias internacionales permitan tener confianza en que algo se podrá hacer? Porque aquí el problema es muy grave porque tenemos una población con un alto grado de bajos, alto grado de, no diría yo de pobreza, pero sí de bajos ingresos. Entonces, atender a las poblaciones urbanas cuando 70% de la gente puede pagar los costos de vivir en ella, creo que es un reto fundamental. Hay escenarios con lo que se ha visto en otros países de que toda esta nueva visión de entender el suelo, las ciudades, la vivienda, pueda funcionar. Sí, sí, definitivamente. Y ejemplos de países de América Latina similares a México. Eh, los repetimos hasta el cansancio, ¿no? El caso colombiano, el caso brasileño, el caso uruguayo, son excelentes ejemplos de lo que se puede hacer. Ahora, con esto no quiero decir que estas experiencias o lo que han hecho estos países haya resuelto el problema, no. O sea, siguen teniendo problemas muy severos que al final en países pobres como nuestros países de América Latina, muy difícilmente vas a alcanzar los niveles de control y desarrollo que vemos en Europa, por ejemplo. Pero lo que no nos podemos dar el lujo es seguir dejando pasar el tiempo y que cada vez tengamos un territorio y ciudades más deterioradas, con mayor precariedad, con más pobreza, con menos potencial de desarrollo, con menos actividad económica. No sé si vamos a alcanzar a resolver los problemas que tenemos en México. Pero lo que sí sé, lo que me queda clarísimo, es que si no empezamos ahora,
pues simplemente nos estamos condenando nosotros mismos. Lo que buscamos hacer es abrir una ventana. Si esta no funciona, buscaremos otra. Pero la clave es seguir avanzando hasta que encontremos las mejores medidas y el modelo mexicano que nos permita avanzar hacia este control del territorio. Estas experiencias definitivamente nos sirven para orientar qué es lo que estamos haciendo, pero también es una realidad que no podemos simplemente replicar. Encontrar el modelo que refleje nuestra propia idiosincrasia como país. Hace poco comentabas de que, por ejemplo, cuando fue el tema de la captación de plusvalías, hubo un mal ejercicio de comunicación. En este caso, ¿cuál va a ser el proceso para intentar socializar ampliamente esta nueva política de suelo? Intentar comunicarlo, pues, obviamente a los gobiernos municipales es fundamental, pero también a sus cabildos, también a todos los círculos que tienen que ver con la toma de decisiones en el ámbito local y a nivel general, pues, a la sociedad en su conjunto y a la iniciativa privada. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es el paso que sigue y qué se va a hacer? Mira, en primer lugar, ha habido una evolución importante desde aquel debate tan desafortunado a lo que tenemos hoy. Ya es recurrente escuchar en tomadores de decisión, en sociedad civil, en iniciativa privada, en la academia, evidentemente, la necesidad de contar con estos instrumentos. Cada día son menos los agentes que dirían yo estoy absolutamente en contra de políticas de este tipo. Hay una gran realidad que es aplastante, ¿no? Como siempre, la terca realidad. Muchas, o el modelo, digamos, de desarrollo que hemos tenido hasta ahora, o de ocupación del territorio, está tronando. O sea, desde el sector privado, las principales empresas están, muchas ya quebraron, muchas están en condiciones muy precarias y en general no ha habido los resultados que se esperaba o que la propia industria esperaba respecto al trabajo que hace. Por otro lado, tomadores de decisión también entienden que, sobre todo en los gobiernos locales, que no tienen de otra más que buscar mecanismos reales de financiamiento. Si no, simplemente es imposible financiar o tener recursos para satisfacer las necesidades de las zonas urbanas que cada día son más complejas y sobre todo las que están creciendo y están recibiendo mayor población. Y al final creo que todos entendemos o todos estamos conscientes que una ciudad donde si estás en la zona bonita todo funciona bien, y pongo funciona bien entre comillas porque ni siquiera en las zonas de mayor alto ingreso vemos realmente servicios de alta calidad como veríamos en otros países desarrollados. Cuando todos entendemos que no podemos seguir viviendo como vivimos hasta ahora, en una de alto ingreso están las cosas bien, pero me salgo tantito y pierdo absolutamente cualquier calidad de los servicios, incluso la imagen urbana, la calidad del ambiente. Y cuando ves estas disparidades, tú sabes que incluso si estás en la mejor situación posible, pues que tu burbujita no es sostenible en el largo plazo. Requieres que toda la ciudad esté avanzando. A lo mejor aquí valdría la pena hablar de esta idea que se ha utilizado hasta el cansancio, ya lo sé, pero que es muy explicativa. Cuando sube la marea, todos los barcos suben. O sea, si queremos que todos o algunos estén bien, solo lo vamos a lograr si todos estamos realmente subiendo. Y si seguimos permitiendo que este patrón de crecimiento desordenado, excluyente, etcétera, siga avanzando, lo único que va a pasar es que la marea baje hasta que, esperemos que no, algún día es posible que todos los barcos se encallen. Entonces, creo que esto ya ha permeado en toda la sociedad, en todos los sectores. Evidentemente habrá agentes que sigan, digamos, estando en contra, pero me parece que el debate ya se está moviendo hacia ese lado y es simplemente aprovechar este conocimiento que ya se tiene y hacerlo de la mejor forma posible y sobre todo sumando a todos los sectores que tienen que estar. Muy bien. Pepe Iracheta, muchísimas gracias por el tiempo, por la disposición para estar explicando, proponiendo, aterrizando. Y hoy, felicidades por la presentación de esta mañana. Ya compartimos aquí en el chat de Facebook
el documento que se presentó. Entonces, quien lo quiera ver, también lo podrá ver, obviamente, en los espacios del INSUS. Pepe Iracheta también lo pueden buscar en redes sociales. A mí estamos compartiendo el documento porque me parece que es algo verdaderamente relevante. Y bueno, Pepe, pues evidentemente, felicidades porque esto es un logro muy importante. Y pues estaremos al pendiente para ver cómo podemos apoyar para que el tema de la comunicación, de la difusión, sea una fortaleza de este instrumento, ¿no? Entonces, Pepe, gracias por tu tiempo. Te agradezco mucho, Horacio, por este canal de comunicación. Solamente reiterar, el documento lo pueden encontrar en www.gov.mx/INSUS, que es la página oficial del instituto, y van a encontrar un banner ahí. Lo primero que van a ver es la Política Nacional de Suelo. Ahí le dan clic y ahí están los vínculos para descargar. Pues muy bien, Pepe, muchas gracias. Nos vemos pronto. Y a ustedes que nos hicieron el favor de estar todo este día viendo la presentación, ahora viendo la plática con Pepe, creo que fue una forma de entender el documento y aquí de que Pepe nos explique de primera voz cuáles son la esencia, cuál es el ADN, de qué se trata y qué contiene y cómo podemos participar todas las partes, que a fin de cuentas de eso se trata. Porque si bien es cierto que el gobierno tiene una rectoría, pues tenemos que participar todos para que esto camine, entonces de eso se trata. Pepe, gracias. A ustedes, gracias. Y nos seguimos encontrando por acá mañana. Hasta luego.